¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas y amigos, vamos a dar inicio a este hermosísimo proyecto. Es un proyecto muy original. Les confieso que en lo personal jamás se me hubiera ocurrido algo así. Fue un pedido que me hicieron. No suelo tomar pedidos, pero en esta ocasión, como se me hizo algo muy original, decidí hacerlo. Estaba preocupada porque pensé que quizás no iba a lograr el resultado final, pero a mi cliente le súper encantó y fue por eso que decidí compartir con ustedes el paso a paso. Me gustó muchísimo. Es este leoncito rastafario. Está precioso, amigas, con sus rastitas. Véanlo ustedes. Aquí le podemos levantar el gorrito y vean, aquí están todas sus rastas. Se ve súper bonito, amigas. Vean la expresión de su carita y ustedes mismas me van a decir si no se ve hermoso. Genial. Este ya es un pequeño detalle extra que le puse, me gustó mucho cómo se le ve, pero pues para ustedes va a ser opcional si consiguen las piedritas. Son unas pulseritas que tienen esta es como especie de ligas, y esto fue lo que me gustó mucho, ponérselo aquí en el cuellito. Está genial. Vean su gorro rastafario. Por ahí en una publicación que hice para los en la comunidad, les preguntaba qué creen que era. La mayoría creyó que era Bob Marley, y pues es obvio porque Bob Marley usaba este tipo de gorro y sus rastas, pero estamos haciendo en esta ocasión este leoncito. Vean su colita, qué hermosa se le ve. Está precioso, amigas. Fíjense que está realizado con el cuerpo base con el que hicimos la colección de personajes navideños, solo pues con algunos cambios. Miren cómo se le ven aquí sus deditos marcaditos. No he visto si se para. Vamos a ver juntas si se para. Esperemos que sí. Toda esa colección que hicimos en diciembre se paran solitos. Vamos a ver si el leoncito también, porque pues sus rastitas y su gorrito, ahí está, parado solito, así es que no importa el peso de su gorro y de sus rastitas, se para solito, amigas. Así es que vamos a tomarlo de esta manera para que vean ustedes. Está súper hermoso, bien fácil de realizar, con estos detalles en la carita que bueno, no tiene palabras, amigas. Está bien bonito. En verdad espero que a ustedes les guste esto, que como les digo fue un pedido, se me hizo tan original que decidí compartir el paso a paso con ustedes. La petición, por favor, suscríbanse, es gratis, no tienen que pagar un solo peso. Y si pueden regalarme por ahí un like, se los agradecería infinitamente. Esas dos acciones a ustedes les lleva nada más que un segundo, y a nosotros los creadores de contenido nos ayudan a crecer muchísimo. Así es que por favor ayúdenme con eso. Y espero que se animen a realizar al leoncito rastafario. Miren, también las invito a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro es otra forma de ayudar a este bonito proyecto que se les ofrece de manera gratuita. Pero si ustedes quieren formar parte de los miembros del canal, nos apoyarían de una manera increíble. Además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos. Los miembros del canal han recibido los videos para realizar el leoncito rastafario con varios días de anticipación. Así es que pues vayan, toquen el botón que dice unirme, allí van a ver los beneficios que se les ofrece, y si alguno de ellos les convence y les agrada, serán bienvenidos a los miembros del canal. Todo mi agradecimiento con todo el corazón a Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Vilma Cabrera Herrera, Raquel Vallejo Rodríguez, Ileana Ayes, Sandra Gutiérrez Rosario, Kelly Montero, Ivette González, Daniela Balmaceda, María de Jesús Tobilla López, Beranguere Bayón,
Canal Luco y Jenny Vega. Gracias a todas ustedes por el apoyo que me han brindado, muchas de ustedes desde hace ya mucho tiempo. Vamos a medir a nuestro leoncito para que sepan ustedes cuánto mide de la punta del gorrito. Aquí, a la punta de los piecitos mide 22 centímetros, amigas. Así es que quedó de muy buen tamaño y como ya vieron, se para solito, así es que lo pueden poner en cualquier lugar que ustedes quieran para que adorne su casita de una manera increíble. Me encantó el detalle de los piecitos, espero que a ustedes les guste tanto como a mí. Todo el proyecto fue realizado con materiales de la marca Sinfonía. Sinfonía es una hilaza 100% de algodón, además es mercerizada. El mercerizado hace que el material tenga un mejor acabado y a la vista cuando tenemos terminado un proyecto como este. Hermoso. Sinfonía consta de 6 hebras y de 2 milímetros de grosor. Siempre se los digo, es importante saber esto porque si ustedes no consiguen marca Sinfonía en su localidad, pueden conseguir un material semejante o similar en grosor para que obtengan un tamaño parecido al que yo les estoy mostrando. Si deciden ustedes trabajar con un material de un grosor mayor, el leoncito les va a quedar más grande. Si deciden trabajar con una hilaza de un menor grosor, les va a quedar más pequeño. Fíjense que yo lo empecé a realizar con una madejita de material que ya tenía yo empezado, pero pues obviamente me equivoqué al colocar la etiqueta y decía paja. Pero no, decía amarillo medio. Es un poquitito, el amarillo medio es un poquitito más oscuro que este. Yo creo que le va muy bien también el amarillo medio, pero ya después yo me di cuenta que este es color paja. Así es que originalmente lo iba a hacer con amarillo medio, que se ve muy bonito, pero como pueden ver el paja también el paja también le va muy bien. Así es que este es con el color paja. Pero si lo quieren hacer con amarillo medio, se va a ver súper bonito también. Con este tono realicé todo el cuerpecito, desde los pies hasta la cabecita, y utilicé 70 gramos para que se den ustedes una idea. Entonces, bueno, y también con ese hicimos aquí la colita de nuestro hermoso leoncito. Muy bien, entonces, pues como ven, el color predominante es del de su cuerpo, que es el color paja. Para el gorro vamos a necesitar 4 colores, que son negro, granate, mango y verde. Así simplemente en marca Sinfonía se llama verde. Y vamos a necesitar aproximadamente 15 gramos de cada color para que lo tomen en cuenta. Para realizar las rastas, amigas, miren que quedaron geniales, vean. Para las rastas y para la puntita de la cola vamos a necesitar material de acrílico. Yo utilicé el gato. Me gustó porque está como más peludito y nos va a dar muy cercano la textura de las rastas reales, las que utilizan los rastafaris. Y entonces me gustó mucho. Así es que yo utilicé también aproximadamente 15 gramos. Este es Meta. Así se llama el gato de la línea Meta. Es el color, vamos a ver aquí, 17-P. Esta nos pide trabajar con crochet de 3.5 milímetros. Yo trabajé con 2.5 y sin ningún problema. Esto es para las rastas y la colita. Vamos a necesitar muy poquitito color negro para hacer esta parte de la división de su hociquito y para las cejitas. Y para la parte baja de los ojitos utilicé el color coral, sino cualquier otro tono así en rosa que les pueda servir para dar esa expresión en su carita. ¿Qué otros materiales vamos a necesitar para realizar a nuestro leoncito Rastafari? Vamos a necesitar un par de ojitos de seguridad del número 10. Así,
con sus respectivas arandelas, que son estos seguros que les ponemos por detrás. Así, muy bien. Vamos a requerir una naricita. También yo le coloqué una nariz de plástico, vean. Sinceramente no sé qué número es, pero si medimos miren, es como un triangulito. Miren, es como una especie de triangulito la naricita. Si medimos de acá a acá, la parte más larga del triangulito mide 1,5 cm. Estos los compré hace mucho tiempo y la verdad no sé de qué medida es, pero así la pueden conseguir. De acá a acá, como les digo, la parte alta, la más larga del triangulito, mide eso, 1,5 cm con su respectiva arandela. Claro que siempre van a tener ustedes la opción de que si no quieren utilizar la nariz plastificada, pueden bordar este triangulito para simular la naricita. Vamos a requerir relleno sintético. Vamos a necesitar 2 plásticos como este, amigas. Si lo van a hacer con el material que yo les estoy recomendando, debe de ser aproximadamente de 4 centímetros de grosor. Les recomiendo que una vez que hayan hecho el piecito y cuando ustedes vean la indicación de colocar este plástico, midan la plantita de leoncito, para que a veces habemos quienes tejemos más apretado o más flojito, o quizás, bueno, con mayor o menor tensión, o habrá quienes vayan a utilizar un grosor mayor o un grosor menor, entonces no necesariamente va a quedar de 4 centímetros. Así es que una vez que yo les dé la indicación de colocar este plastiquito, midan la parte baja del piecito y ya lo pueden ustedes cortar el círculo y colocarlo. Está bien que les quede un poquito más pequeño, más grande, no, porque puede deformar el piecito. Otra cosa importante, si quieren que su leoncito se pare, el plastiquito debe de quedar bien planito. Aquí lo ven un poco circular, porque yo lo corté de una botella. Entonces vamos a tratar de hacer esto así, hasta que nos quede bien planito. O si ustedes encuentran otro plástico que les quede así planito, en algunos en vivo, que a veces tenemos en el canal, frecuentemente los martes hacemos en vivo. Generalmente, bueno, ahí mis suscriptoras me dijeron que ellas utilizan la tapita de la crema que utilizamos en la comida. Está bien planita esa tapita, pues se les puede servir. Pero si quieren que se pare, es importante que el plástico esté bien planito. Otra cosa, si el plástico es muy delgadito, yo les recomiendo que pongan 2 o hasta 3 plásticos en cada uno de los piecitos. Pero vamos a necesitar mínimo 1 para cada piecito. Ya deciden ustedes si poner más en cada piecito. Muy bien, vamos a necesitar silicón. Puede ser frío o caliente, ustedes decidan. No tengan miedo a utilizar el silicón frío, pega tanto como el silicón caliente. Pues en cuanto a materiales, eso es todo. ¿Qué herramientas vamos a necesitar? Vamos a necesitar crochet de 2.5 para el material que yo les estoy recomendando. Siempre se sugiere trabajar con un crochet un poquitito más pequeño. Por ejemplo, Sinfonía nos pide siempre trabajar con crochet de 3 milímetros. Yo utilizo este que es de 2.5 para que el tejido quede más cerradito, para que no se vea el relleno y mucho menos se vaya a salir. Muy bien, vamos a necesitar marcador de puntos. Pueden utilizar este tipo de marcador plástico o una lanita, una hebrita del material que estén ustedes utilizando, de un color que contraste, para que ustedes puedan ver perfectamente el inicio de cada vuelta, para que la puedan marcar sin ningún problema. Vamos a necesitar aguja lanera, esta camina sola. Vamos a necesitar nuestras tijeritas y vamos a necesitar alfileres. Pues me parece que esos son todos los materiales, amigas y amigos. Vayan reuniéndolos, por favor. Nuestro leoncito no necesita ningún soporte. El diseño está realizado de tal forma que solito sostiene la cabeza, así es que no vamos a necesitar utilizar ningún soporte. Pues eso es todo. Espero que les guste el proyecto y espero que lo realicen junto conmigo. Vayan juntando sus materiales, que antes de lo que ustedes se imaginan estaremos
comenzando con la realización de nuestro bello leoncito Rastafari. Cuídense mucho.